La pregunta sobre cuál es la verdadera Iglesia de Cristo es una de las más profundas y controvertidas dentro del cristianismo. Desde el nacimiento de la Iglesia en el siglo I hasta nuestros días, millones de personas han debatido esta cuestión, buscando comprender qué significa ser parte de la Iglesia que Jesús fundó. Este tema no solo tiene implicaciones espirituales, sino también históricas, culturales y sociales. ¿Se trata de una institución específica con estructura jerárquica y dogmas definidos? ¿O es una realidad espiritual formada por todos los que tienen fe en Jesús como su Salvador? Para responder a estas preguntas, es necesario analizar las Escrituras, rastrear el desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos y explorar cómo diferentes corrientes teológicas han interpretado este concepto fundamental. Mientras exploramos este tema, reflexiona sobre tu propia relación con Cristo y la comunidad de fe que te rodea. El Nuevo Testamento nos da los cimientos para entender qué es la Iglesia. Jesús menciona por primera vez el término en Mateo 16:18, cuando declara a Pedro: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Este pasaje ha sido interpretado de maneras muy distintas a lo largo de la historia. La Iglesia Católica ve en estas palabras la institución del papado y la autoridad exclusiva del obispo de Roma como sucesor de Pedro. Por otro lado, muchas denominaciones protestantes consideran que la roca no es Pedro, sino la fe que confesó al declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Esta diferencia en la interpretación es uno de los puntos clave que han dividido a los cristianos. A medida que reflexionas sobre este texto, pregúntate: ¿en qué fundamento estás construyendo tu fe? Otro pasaje esencial es Efesios 5, 23-27, donde Pablo describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con Jesús como su cabeza. En este texto, la Iglesia es presentada como la novia de Cristo, purificada y preparada para Él. Aquí se revela que la relación entre Cristo y la Iglesia es profundamente espiritual, basada en el amor y la santidad. Esta imagen ha sido central para la comprensión de la Iglesia en todas las tradiciones cristianas, aunque difieren en cómo aplicarla. Por ejemplo, los ortodoxos ven la Iglesia como una comunidad mística y sacramental, mientras que los evangélicos tienden a enfatizar la relación personal con Cristo por encima de la participación en rituales. Este pasaje también nos desafía a vivir de manera que refleje la pureza y el amor de Cristo en nuestras comunidades. ¿Cómo estás contribuyendo a que tu comunidad de fe sea un testimonio vivo del amor de Jesús? Históricamente, la Iglesia comenzó como un movimiento pequeño y unido, basado en la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los creyentes. En Hechos 2, 42-47, se describe a la Iglesia primitiva como una comunidad que compartía bienes, oraba juntos y vivía en unidad. Este ideal de comunión es un ejemplo poderoso de lo que la Iglesia puede ser cuando sus miembros están unidos en el amor y la misión de Cristo. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias culturales, lingüísticas y teológicas comenzaron a generar tensiones. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, lo que llevó a una institucionalización de la fe. Esto trajo beneficios, como la expansión de la Iglesia y la defensa de la ortodoxia a través de concilios ecuménicos, pero también introdujo divisiones y luchas de poder. Piensa en cómo puedes recuperar el espíritu de la Iglesia primitiva en tu vida y comunidad. Una de las primeras grandes divisiones ocurrió en el año 1054, con el gran cisma entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Esta ruptura fue causada por desacuerdos sobre la autoridad del Papa, diferencias en prácticas litúrgicas y la inclusión de la cláusula filioque en el credo. Los ortodoxos afirmaban que todas las iglesias tenían la misma autoridad, mientras que los católicos insistían en el primado del Papa. A pesar de estas diferencias, ambas tradiciones comparten una rica herencia común y muchas enseñanzas fundamentales. Este cisma nos recuerda cómo las divisiones pueden surgir incluso entre hermanos en la fe. Hoy, el llamado al diálogo y la reconciliación entre estas dos grandes ramas del cristianismo sigue siendo vital. La Reforma Protestante del siglo XVI marcó otra ruptura importante. Martín Lutero, al publicar sus 95 tesis, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y promovió ideas como la sola Escritura, solo la Escritura, y la sola fide, solo la fe. Esto dio lugar a la formación de numerosas denominaciones protestantes, cada una con su propia interpretación de las Escrituras y sus propias prácticas. Aunque la Reforma trajo consigo un renovado énfasis en la Biblia y la fe personal, también contribuyó a la fragmentación del cristianismo. Hoy en día, existen miles de denominaciones cristianas en todo el mundo, lo que plantea la pregunta: ¿es posible alcanzar la unidad entre tanta diversidad? Mientras reflexionas sobre esto, considera cómo puedes promover la unidad sin comprometer tus convicciones fundamentales. Además de las divisiones históricas, existen diversas perspectivas teológicas sobre lo que significa ser la verdadera Iglesia.
La Iglesia Católica sostiene que es la única iglesia fundada por Cristo, basándose en la sucesión apostólica y el primado de Pedro. La Iglesia Ortodoxa, por su parte, considera que ha mantenido la pureza de la fe apostólica a lo largo de los siglos. Los protestantes suelen enfatizar la idea de una iglesia invisible, formada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de su afiliación denominacional. Por último, los movimientos evangélicos y pentecostales destacan la importancia del nuevo nacimiento en Cristo y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cada una de estas perspectivas tiene algo valioso que aportar al diálogo sobre la verdadera iglesia. En el mundo contemporáneo, el movimiento ecuménico ha buscado fomentar la unidad entre los cristianos de diferentes tradiciones. Inspirado por la oración de Jesús en Juan 17:21, para que todos sean uno, este movimiento promueve el diálogo y la colaboración entre las iglesias. Aunque las diferencias doctrinales siguen siendo un desafío, el ecumenismo nos recuerda que todos los cristianos comparten una fe común en Jesús como Salvador. Esta búsqueda de unidad es especialmente importante en un mundo dividido, donde el testimonio de la Iglesia como una familia unida puede ser una poderosa herramienta de evangelización. En última instancia, la verdadera Iglesia de Cristo no se define por una institución o denominación específica, sino por su fidelidad a Cristo y su mensaje. Según Efesios 4:6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, lo que implica que todos los cristianos están llamados a vivir en unidad. Esto no significa que las diferencias sean irrelevantes, pero sí que el amor y la misión compartida deben estar por encima de cualquier división. La Iglesia es más que una organización. Es el cuerpo de Cristo, llamado a ser luz y sal en el mundo. Mientras reflexionas sobre este tema, pregúntate. Al final, lo que importa no es tanto a qué denominación pertenecemos, sino si estamos siguiendo a Jesús de manera fiel y si estamos llevando su amor al mundo. Así que hoy, te animo a que profundices en tu relación con Cristo, busques la unidad en la diversidad y vivas como un testigo fiel de su Evangelio.